Reanudar la grabación. Ya, muy buenas noches, estimados participantes. Nuevamente estamos para empezar la segunda clase, que en esta ocasión va a ser referida a lo que es herramientas de análisis e interpretación de los estados financieros. Para eso, igual que la clase anterior, vamos a trabajar con el Excel. Tienen una plantilla, en este caso, donde están los estados financieros de una empresa del año 2010 al 2016. Como ya saben, el estado de situación financiera, por normas internacionales de información financiera, actualmente tienen esta denominación. Antes, de repente, más lo conocíamos como balance, ¿no? Actualmente todavía muchas personas pues saben, lo relacionan con el tema del balance, pero de acuerdo a las normas contables, esto se denomina estado de situación financiera. Estado de situación financiera, digamos, es el balance. Vamos a trabajar con el estado de situación financiera y también con lo que es el estado de resultados. Estado de resultados. Antes también más lo conocíamos como estado de ganancias y pérdidas. De repente muchos todavía lo conocen con esos nombres, pero de acuerdo a las normas contables hay que estar siempre un poco con la terminología actual. Igual tenemos dentro del estado de resultados desde el año 2010 hasta el año 2016. En el estado de situación financiera, una parte de los elementos son los activos. Y estos activos, digamos, como tradicionalmente se conoce, son los recursos que tiene la empresa bajo su control, ¿ya? Y cuando hablamos que los tiene bajo su control, no necesariamente es la propiedad de la empresa. Cuando hablamos del tema de control, nos referimos a que los beneficios que brindan esos activos están bajo el control de la empresa que la posee. Por ejemplo, en el caso de los leasing, el propietario de un activo adquirido bajo leasing es la institución financiera o la institución de leasing, es la propietaria de ese activo legalmente. Sin embargo, ¿quién tiene el control sobre ese activo? Lo tiene la empresa, el cliente del banco, en este ejemplo, que es la que está adquiriendo el activo vía leasing, ¿ya? Entonces, por eso es que en esas situaciones, el activo, que puede ser una maquinaria adquirida vía leasing, va a estar dentro de los activos de la empresa que es la cliente del banco, ¿ya? A pesar que el banco es el dueño, digamos, legalmente es el dueño del activo, pero quien tiene el control de los beneficios de ese activo es la empresa. Por eso es que es un ejemplo en esa situación, por qué un activo adquirido bajo leasing lo podemos encontrar dentro del activo de la empresa. Ahora, como comentaba, el activo son los recursos controlados por la empresa, productos de hechos pasados, ¿ya? Y que son susceptibles de generar beneficios futuros también. Por ejemplo, si yo pago hoy día el sueldo de repente del gerente de administración, el gerente de administración le estoy pagando su sueldo, ¿eso será un activo o será un gasto? Hay que analizar esa situación. Entonces, ¿por qué le estoy pagando? Por un trabajo que ya se hizo, por un trabajo que ya se realizó. Eso ya es un gasto. O sea, la empresa ya ha gozado de los beneficios del servicio del administrador. Por lo tanto, lo que yo le pago a él por ese beneficio que he recibido de él, o sea, sus servicios profesionales, ya se convierten en un gasto. Ya, ese es, en cambio, por ejemplo, cuando yo compro mercadería, estoy desembolsando dinero para comprar mercadería y mientras esa mercadería no la venda, yo lo mantengo como activo porque en el futuro recién cuando venda ese producto voy a gozar de esos beneficios que me va a dar la mercadería. ¿Ya? Igual, igual son las cuentas por cobrar. Si yo vendo el crédito, entonces
eh, eh, estoy, cuando mi cliente me pague esa venta al crédito. ¿Ya? Son ejemplos de, activos. ¿Ya? Entonces, ahora, los activos se dividen en corrientes y no corrientes. Un poco, el tema del término corriente está relacionado con la liquidez de la empresa o también con el fin para que han sido adquiridos los activos. Por ejemplo, si yo compro el mobiliario de la empresa donde va a estar trabajando mi personal, esos mobiliarios son para uso de la empresa. No los estoy comprando con el ánimo de venderlos, no los estoy comprando con el ánimo de generar una ganancia, digamos, a través de su disposición o de su venta, y por lo tanto no los estoy comprando para que se conviertan en efectivo en el corto plazo, sino para usarlos en la empresa en el largo plazo. Ese es un activo no corriente. Cuando compro bienes para la empresa, que son para uso de la empresa y se van a mantener en el largo plazo, esos son activos no corrientes. En cambio, cuando yo compro mercadería, se supone que el objetivo es venderlo en el más corto plazo. Entonces, esos son ejemplos de activos corrientes, aquellos que yo compro con el ánimo de darles un movimiento en el corto plazo. Ahora, cuando nosotros hablamos de corto plazo en contabilidad, estamos refiriéndonos al periodo de un año futuro. Por ejemplo, al 31 de diciembre del 2018, yo tengo existencias o mercadería. Se entiende que mi objetivo es venderlos en el corto plazo, en menos de un año. Pueda que también tenga cuentas por cobrar. Al 31 de diciembre del 2018, de repente yo tengo cuentas por cobrar a mis clientes que me van a pagar en cuotas mensuales durante 18 meses. O sea, pongámonos al 31 de diciembre del 2018 o 1 de enero del 2019. Y dentro de mis cuentas por cobrar, mis clientes me están debiendo o me van a pagar cuotas mensuales durante 18 meses. Van a pasar 18 meses y me van a venir pagando. Entonces, esa es una venta al crédito donde tiene parte corriente y parte no corriente. La parte corriente es aquel disponible o aquellas cobranzas que voy a ejecutar o recuperar en el transcurso del año siguiente. Si estamos hablando del 31 de diciembre del 2018, quiere decir que hasta el 31 de diciembre del 2019, todo lo que voy a recuperar o cobrar en ese lapso de tiempo será un activo corriente. Y lo que voy a cobrar después de un año, eso será activo no corriente. Entonces ahí es un ejemplo de que ustedes pueden encontrar en los estados financieros de las empresas cuentas por cobrar donde van a estar como activo corriente y cuentas por cobrar como activo no corriente. Y es un poco por el tiempo en el que se van a convertir en efectivo. Si mi cuenta por cobrar se va a convertir en efectivo en el largo plazo, o sea, después de un año, activo no corriente. Si yo lo voy a recuperar dentro de un año, es activo corriente. ¿Ya? Son para entender un poquito cuando hablamos de activo corriente, porque vamos a luego a trabajar con indicadores financieros, donde vamos a ver el tema del ratio de liquidez y lo que relaciona es activo corriente versus pasivo corriente. Por eso estoy haciendo algunas precisiones antes de empezar el tema de los cálculos. En este ejemplo, por ejemplo, está otras cuentas por cobrar. Otras cuentas por cobrar. Ahí son diversas cuentas por cobrar que podrían estar en esos importes. Por ejemplo, préstamos a los trabajadores, préstamos a los gerentes, préstamos a terceros, pero que no tienen que ver con el giro del negocio. O sea, los clientes se les lleva el control de las cuentas por cobrar en una cuenta contable específica y las otras cuentas por cobrar van en otras cuentas contables. También vemos, por ejemplo, ustedes vean en la celda B12, aquí estoy en la celda B12, dice cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Entonces ustedes pueden conocer empresas
que de repente son de los mismos dueños y entre estas empresas hacen sus transacciones comerciales. Entonces, esas empresas realizan operaciones entre vinculadas. Entonces, lo que una le debe a la otra será una cuenta por cobrar a una vinculada. La otra empresa lo va a tener como un pasivo, cuenta por pagar a una empresa vinculada, cuando los socios son comunes o parte de los socios son comunes y la participación pues, en el accionariado es importante. Inventarios, pues el término inventario es amplio, perdón, puede abarcar mercaderías, cuando es una empresa industrial o de proceso productivo, va a tener productos terminados, que ella misma las ha hecho, materias primas, suministros, materiales indirectos. Entonces, el término inventario abarca todo ese tipo de existencia. También tenemos activos por impuesto a las ganancias, o sea, cuando las empresas también en vez de tener pasivo, por impuesto más bien tienen un activo, porque tienen de repente saldos a favor por devolver o derechos a compensar en periodos futuros, y esto es un activo. Y bueno, habrán otros activos financieros. Entonces aquí, en este ejemplo, tenemos del 2010 al 2016 todo el activo corriente de la empresa. Todo el activo corriente de la empresa. Y lo que habíamos dicho, el activo no corriente, bueno, en este caso lo he agrupado, me parece que está, lo voy a mostrar, porque está ahí desagrupado, se había comprimido un poco, digamos, se habían ocultado filas, lo he mostrado. Entonces, activo no corriente, en este ejemplo, propiedades, planta y equipo. Toda empresa necesita pues su oficina, su local de producción, su maquinaria, sus vehículos. Todo eso va como propiedades, planta y equipo. Activos por impuestos diferidos seguramente son impuestos a la renta que va a recuperar en el largo plazo y no en el corto plazo. Ya eso es un manejo del contador para saberlo clasificar. Otros activos no financieros que puede tener. Entonces, los activos, al momento de presentarlos en el balance, los vamos a tener como activos corrientes y activos no corrientes. Y la suma de los dos me da el activo total. Es el activo total. Luego tenemos lo que es pasivo y patrimonio. Pasivo y patrimonio. El pasivo son deudas, deudas con terceros. El patrimonio también es deuda, pero deuda con los accionistas, con los inversionistas del negocio. ¿Ya? Entonces, los pasivos, al igual que el activo, yo tengo bienes que se van a convertir en efectivo en el corto plazo o que los voy a utilizar en el corto plazo, esos son activos corrientes. En cambio, el pasivo corriente son deudas. En principio, el pasivo es deuda. ¿Y qué característica, digamos, tiene que sea deuda? ¿O cómo va a afectar a la caja, al flujo? Como salida de dinero. O sea, el pasivo va a representar salida de dinero de la empresa. Ahora, ¿cuándo va a salir ese dinero? Si ese dinero para pagar ese pasivo va a salir de la empresa en el transcurso del año siguiente, en el transcurso de 12 meses, eso es pasivo corriente. Y las deudas que voy a tener que pagarlas después de un año, eso será pasivo no corriente. Y de esa manera se clasifican en el estado de situación financiera. ¿Ya? Entonces, acá, igual que en las cuentas por cobrar, yo puedo tener cuentas por cobrar de corto plazo y cuentas por cobrar de largo plazo, dependiendo de las fechas en que se vencen las cuotas de mis clientes. Igual en el pasivo, yo voy a tener deudas que se me vencen de repente o que los voy a pagar mensualmente durante, pongámosle, durante 5 años. Una deuda a pagar mensualmente, pero durante 5 años. Entonces, las cuotas de ese primer año serán pasivo corriente y las cuotas que van o la parte que corresponda del segundo año hasta el 5, hasta que se acabe la deuda, será pasivo no corriente y se clasifican de esa manera en el estado de situación financiera. En este caso,
Voy a ver, también hay una parte oculta acá. Voy a mostrar las filas. Ya. Entonces, pasivos corrientes, tenemos otros pasivos, cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar, cuentas por pagar a entidades relacionadas, en este ejemplo. Voy a ampliarlo acá para que se vea. Ahí está la palabra relacionadas, cuentas por pagar a entidades relacionadas, otras provisiones, provisión por impuesto a las ganancias, otros pasivos no financieros. Aquí hay que tener en cuenta que el término provisión, de acuerdo a las normas contables, también son pasivos. ¿Ya? O sea, nosotros los contadores nos guiamos por las normas internacionales de información financiera. Entonces, y en función a eso, clasificamos las diversas transacciones que realizan las empresas. Entonces, y define al término provisión como un pasivo, como una deuda. Pero, ¿en qué se diferencia del término efectivamente pasivo? Si pasivo es deuda, provisión también es deuda. La diferencia está en que en un pasivo normal yo sé cuánto es el importe de mi deuda y sé las fechas de pago. En cambio, en una provisión yo no sé de repente la fecha de pago o de repente yo no sé el monto exacto de la deuda, pero yo sé que voy a tener que pagar una deuda, de repente yo sé que tengo que cancelarla, pero no sé cuándo. Supongamos que de repente la empresa tiene, pongámosle, un juicio laboral. Entonces, y el abogado o el profesional que tiene el caso nos informa que efectivamente el trabajador va a tener, le va a salir favorable, en este caso, el juicio laboral. Entonces, de repente el empresario dice, o quien dirige el negocio dice, ok, pero esperemos que salga la sentencia para recién cancelarlo. Entonces, por la opinión de los expertos en el tema, no, digamos, dicen sí le va a salir favorable al trabajador. Yo sé que le debo al trabajador y en algún momento le voy a tener que cancelar. El tema es que mientras no salga de repente la sentencia, yo no sé cuándo le voy a pagar. Entonces, esa es una provisión. ¿Ya? Este es un ejemplo de provisión. La deuda existe, existe la obligación de pagarla, pero a veces no sé el importe o no sé la fecha. Si no sé el importe, pues algo aproximado tendré que determinar. Y a veces, de repente, ustedes se van a encontrar con provisiones en que se dan en las actividades mineras. Por ejemplo, una empresa minera de repente va a realizar una inversión en una zona donde va a afectar a la naturaleza para poder extraer el mineral. Entonces, una de sus obligaciones es que una vez que termine todos sus procesos productivos, que va a llevar seguramente años, deje como estaba el lugar que encontró. Quiere decir que si habían plantas, va a tener que sembrar plantas, dejarlo tal como estaba, ¿no? O sea, tratar de dejarlo como estaba. Entonces, eso es una obligación que cuando se ejecute va a tener que desembolsar dinero para poder dejar las cosas como estaban. Eso también es una provisión. O sea, yo sé como empresario que tengo que cubrir esa deuda, pero se va a dar cuando termine mi obra o mi empresa o mi proyecto se termine y también el monto exacto no lo sé. Voy haciendo estimaciones para ir calculando esa provisión. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar algunas provisiones en ese tipo de empresas que les hablaba en el caso de las mineras. Y pasivo no corriente, bueno, acá teníamos el pasivo no corriente, ya les he explicado, deudas que la empresa tiene que pagar después de un año. En contabilidad, o sea, cuando hablamos de contabilidad, para nosotros, cuando nos referimos a los estados financieros, solamente tenemos corto plazo y largo plazo. No existe en contabilidad, al menos en los estados financieros, el mediano plazo. El término mediano plazo no lo utilizamos en la presentación de los estados financieros, solamente corto plazo y largo plazo. Corto plazo es lo corriente y largo plazo es lo no corriente. Después vamos a tener el patrimonio que está relacionado con el capital emitido, o sea, las acciones con las cuales se constituyó la empresa, el aporte que pusieron los accionistas, o lo que después, en el transcurso del tiempo, han venido capitalizando.
¿ya? Este capital emitido, bueno, en este caso esta empresa lo mantiene en el mismo importe desde el año 2010. No ha realizado capitalizaciones a lo largo de esos años, pero ustedes pueden encontrar empresas donde eso va variando. ¿Por qué? Porque de repente han ingresado nuevos accionistas o de repente se han retirado, si es que ha disminuido, o han habido capitalización de utilidades, de resultados o nuevos aportes. Acciones de inversión también existen porque hace años a los trabajadores se les pagaba utilidades y esas utilidades se les pagaban con acciones. O sea, en el transcurso del tiempo los trabajadores se convertían también en accionistas de la empresa, aunque con un límite, pues no iban a llegar a ser accionistas mayoritarios, pero sí iban a participar como dueños de una parte de la empresa. Y a eso se le llamaba acciones de inversión. Entonces cambia la ley de sociedades, eso desaparece, pero las empresas donde ya existían trabajadores con esas acciones se han mantenido. Por eso es que en algunas empresas vamos a encontrar todavía acciones de inversión. Acá tenemos otras reservas de capital. Hay que tener en cuenta que la Ley General de Sociedades exige que de la utilidad que genera la empresa todos los años se haga una reserva de capital, un poco para cubrir las probables pérdidas que puedan darse en algún momento. O sea, ¿qué es lo que buscamos con la reserva de capital? Que de la utilidad que genera la empresa no todo se distribuya como dividendos, sino que de esa utilidad la norma te dice que en el caso tomes el 10% y lo mantengas dentro de tu patrimonio como reserva, no como un dividendo por pagar. Los resultados acumulados son pues las ganancias que viene obteniendo la empresa a lo largo del tiempo. En este ejemplo vamos a ver que es una empresa que en el año 2013-2014 no le fue muy bien. No le fue muy bien. Y estas cuentas serían los que conforman el patrimonio. Y el pasivo más patrimonio pues es la suma del pasivo total más el patrimonio. ¿Ya? Se entiende que esto tiene que ser igual al activo corriente. ¿Ya? El activo corriente. Perdón, al activo de la empresa. ¿Ya? El total activo de la empresa está acá. Lo voy a sombrear de amarillo para poderlo distinguir. Esto es el total activo y se entiende que esto tiene que ser igual al pasivo con patrimonio. ¿Ya? Siempre se da el principio de la partida doble. O sea, todo movimiento económico en una empresa siempre va a tener su contrapartida contable. Por ejemplo, si ingresa dinero a la empresa, aumenta caja, pues va a tener que tener un origen, que puede ser un préstamo, puede ser una venta, pero de algún lugar salió y también se refleja en una cuenta contable. Eso es un poco el tema del estado de situación financiera. Luego tenemos el estado de resultados. En el estado de resultados vamos a tener, por lo general, aquí el término ventas, aunque si ustedes ingresan a la Bolsa de Valores de Lima o la Superintendencia de Mercado de Valores, siempre aparecen estos términos, ingresos de actividades ordinarias. ¿Ya? Entonces, porque así internacionalmente se presenta o las normas contables también lo definen así, ¿no? El ingreso de actividades ordinarias abarca las ventas. Ahora, esos ingresos de actividades ordinarias siempre tienen su costo de ventas. O sea, yo para vender algo tengo que invertir en el producto o en el servicio para poderlo vender. Y esa inversión que yo he hecho en el producto o el servicio que estoy vendiendo, ese es su costo de ventas. ¿Ya? Si yo compro mercadería, por ejemplo, imagínense, compro azúcar, supongamos, ¿no? Compro azúcar a $1 y lo vendo a $1.20, entonces mis ventas van a ser $1.20. Y mi costo de venta será el costo del azúcar, que sería $1. Entonces, mis ventas $1.20 menos el costo, que es $1, esa diferencia es lo que me da la ganancia o pérdida bruta, ¿ya? O el resultado bruto, lo van a encontrar también como utilidad bruta. ¿Ya? Entonces, ingreso de actividades ordinarias menos costo de ventas, ya tenemos la utilidad bruta. Y después de esa utilidad bruta, vienen los gastos de operación, que son de venta, de distribución, administración, otros ingresos, otros gastos que pueden haber, y tenemos la
ganancia o pérdida de operación. Ganancia o pérdida de operación. Muchas empresas o muchos analistas financieros, cuando quieren evaluar una empresa, trabajan hasta aquí. Un poco para medir el resultado del negocio sin considerar lo que son los gastos o los ingresos financieros, ¿no? Hay otros que no, prefieren analizar todo hasta inclusive hasta la ganancia o pérdida neta. ¿Ya? Eso ya depende del objetivo que se quiera hacer dentro del análisis financiero. Todo cuando se hace análisis financiero, mientras tenga una lógica, es válido la metodología como se quiera evaluar la empresa. Muy bien. Ahora vamos a estos estados financieros que un poquito hemos explicado así de manera un poco rápida para entender ahora el análisis que vamos a hacer. El primer tipo de análisis es lo que se denomina participación. ¿Ya? Participación. Acá he copiado estos estados financieros, los he copiado acá, pero he borrado los montos para hacer el análisis de participación o análisis vertical, que también ustedes lo pueden encontrar en los libros como análisis de participación o análisis vertical de estados financieros. Vamos a empezar un poquito por el estado de resultados. ¿Ya? El estado de resultados para entenderlo un poco mejor, luego nos vamos hacia el estado de situación financiera. Entonces aquí vamos a evaluar este estado de resultados. Lo voy a sombrear de otro color para que me puedan seguir aquí. De esta línea azul hacia abajo, o sea, esto de acá es lo que vamos a analizar. El ingreso de actividades ordinarias, vamos a ponerle que es el 100%. ¿Ya? O sea, los ingresos de la empresa se han dado por ventas y esto vamos a denominar el 100%. O sea, los ingresos del negocio, porque más abajo vemos que tiene otros ingresos operativos u otros ingresos, pero lo que está arriba, lo que está acá encabezando estos ingresos, es lo principal del negocio. O sea, es la razón de ser del negocio. Aquí están sus ingresos, esto que he pintado de celeste. Esto es la razón de ser. O sea, el negocio trabaja para generar esos ingresos. Para eso se está trabajando, para eso se han puesto todos los recursos del negocio para generar esos ingresos, esas ventas. Ahora, eso va a ser el 100%. Vamos a ver los demás conceptos, los demás elementos o gastos, vamos a ver qué porcentaje representan de este total. De este total. Eso es el análisis de participación. Vamos a hacerlo. Entonces, yo estoy en la celda C52. Voy a poner el signo igual. Le puso un momentito para suprimir esto. Voy a poner el signo igual. Y voy a ir a esta celda donde están los estados financieros, en la celda C49, y lo voy a dividir entre el mismo C49, para luego aplicar jalar la fórmula y todo se divida en función a ese ingreso que está en este ejemplo en la celda C49. ¿Ya? Entonces aquí le doy Enter y me sale 100%. Si yo jalo hacia la derecha, se va a mantener como 100%. Se va a mantener como 100%. O sea, todo, siempre el ingreso de actividad ordinaria va a ser el 100%. Si lo jalo hacia abajo, ahí se va a complicar, porque no he fijado la celda. Para poder jalar hacia abajo, voy a tener que fijar la celda. ¿Ya? Entonces, suprimo esto de acá, antes de, solamente para muestra lo había puesto. Aquí, al momento que yo jalo hacia la derecha, quiero que siga corriendo la fila, entonces, pero cuando baje, quiero que se mantenga la celda 49 o la fila 49. Entonces, el signo del dólar lo voy a poner solamente delante del 49. Solamente delante del 49. Entonces, así, cuando yo jale, ya tengo
el 100%, y cuando baje, ustedes se van a dar cuenta que ya están los porcentajes que en este ejemplo representan de los ingresos. Este es el costo de ventas. Cuando yo les puse el ejemplo, si yo compro azúcar, eso que yo invertí para comprar el azúcar es mi costo. Y cuando yo lo vendo a mi cliente, eso es mi venta, ese es mi valor venta. Entonces, quiere decir que si yo si yo vendo un producto a 100 soles, a mí su costo fue 66 soles. Si yo vendo un producto a 1 sol, a mí me costó 66 céntimos. ¿Ya? Si acá en el 2015 ese producto yo lo vendía a 100 soles, a mí acá me costaba 90. En el 2014 ese producto que yo lo vendía a 100 soles, a mí me costó 97. Bueno, y así tenemos todos los años. Si ustedes se dan cuenta, en el 2010, el producto que yo lo vendía a 100 soles, a mí me costaba 62 soles. Un poquito como que se ha emparejado el 2016 con el 2010, pero se dan cuenta que en estos años, el 2015, 2014, 2013, el costo de ventas representó un margen alto del ingreso. Entonces ahí la utilidad bruta pues fue baja en esos años. Voy a jalarlo acá nuevamente para ver esa utilidad bruta. Recuerden, voy a ponerles acá el ejemplo del azúcar. Yo vendo el azúcar a 1 sol, quiere decir que voy a ponerle 100 soles. El azúcar lo vendo a 100 soles, a mí me costó 66 soles en el 2016, quiere decir que la utilidad bruta que me dejó vender el azúcar a 100 soles fue 34 soles. ¿Cómo fue el 2015? Si yo quería vender un producto también a 100 soles, pero en el 2015 ese producto me costaba 90. Entonces, ¿cuánto fue mi utilidad bruta o mi ganancia bruta en el 2015? Solamente fue 10 soles. Esto se ve reflejado acá, en los porcentajes. Y el 2014 fue mucho peor, digamos, para esta empresa. ¿Por qué? Porque el producto que vendía 100 soles le costó 97 soles. Solamente le quedaba un margen de 3 soles. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el problema ahí? Bueno, los problemas pueden ser varios. ¿Qué podría estar pasando ahí? Que o he incrementado demasiado mis costos de materia prima, o mis productos los estoy vendiendo más baratos de lo que estaban antes. ¿Ya? Les voy a decir, este caso es de una empresa minera. ¿Ya? O sea, si bien el curso se llama Gestión de Instituciones Educativas, pero lo que es la Bolsa de Valores de Lima, pocas empresas de giro educativo hay. Entonces, para hacerlo didáctico y entendible el caso y un poco también atractivo y entender la realidad de estas empresas, tomé este caso, ¿ya? ¿Y qué fue lo que sucedió aquí? Ustedes de repente conocen, bueno, seguramente lo conocen, el entorno macroeconómico actualmente. ¿Qué problemas trae un conflicto entre China, entre Estados Unidos, un conflicto comercial? Entonces, estas economías empiezan a adquirir menos productos, ¿no? Y nosotros como país exportador, sobre todo de materias primas, nos vemos afectados. ¿Por qué? Porque los precios de los minerales empiezan a caer. ¿Ya? Y entonces, eso fue lo que sucedió en esta empresa. Sus precios, no es que el costo de venta, esta empresa ha hecho todos los esfuerzos por ser eficiente en costos, pero no puede controlar la variable precio. El precio se lo pone el mercado internacional. Entonces, eso ha sido los problemas que atravesaron. Por eso es que una empresa minera aquí, solamente de lo que vendía al extranjero en estos años, le quedaba un margen de utilidad bruta tan corto que luego ese margen lo absorbían los gastos operativos.
y por eso es que en esos años generaron pérdidas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver lo que les estoy comentando. Vamos a jalar ya, ahora sí lo voy a jalar hasta la parte final. ¿Ya? Ojo que todos estos importes se están dividiendo sobre las actividades ordinarias. O sea, siempre tomamos como referencia que estos porcentajes son en función a los ingresos de actividades ordinarias. Si acá estamos hablando que los gastos de venta y distribución fueron 3%, se refiere a ingresos de actividades ordinarias. Ustedes se dan cuenta que aquí hay unos porcentajes que están en negativos. Eso es precisamente porque acá lo que disminuye al ingreso de actividades ordinarias, como es el costo de ventas, va en negativo. Los gastos están en negativos. Aquellos números que están aquí como positivos es porque han sido ingresos que ayudan más bien a la utilidad de la empresa. Voy a ponerle un momentito aquí, vista y movilizar paneles para poderlo verificar. Es más abajo entonces. Movilizar paneles, acá lo voy a poner. Y movilizar paneles, ahí está. Actividades ordinarias lo estoy dejando ahí fijo para poderlo ver. Entonces, vamos a la ganancia o pérdida neta de esta empresa. Ya después de pagar impuestos, después de asumir todos los gastos financieros, todo. ¿Cómo quedó esta empresa? Acá está su resultado en términos porcentuales. ¿Ya? Entonces, 2010 ganaba 18%, 2011 ganaba 15%, 2012 5% y 2014, 2016 perdió el 16%, el 15%, 4% y nuevamente el 2016 ganó el 11%. Estos porcentajes no se olviden que son de los ingresos o de las ventas que ha tenido esta empresa. ¿Cómo interpretamos eso un poquito más, haciéndolo más trágico? Más trágico para los años de pérdidas, porque también cuando tienen ganancias son altas. Quiere decir que en el 2010, por cada 100 soles, bueno, en este caso los estados financieros están en dólares, pongámosle dólares, por cada 100 dólares que vendió, ¿cuánto le quedó de utilidad neta? Ya después de cubrir su costo de venta, sus gastos financieros, todos sus gastos, ¿cuánto le quedaba de utilidad neta a una empresa de estas? De 100 dólares, le quedaban 18 dólares ya de ganancia neta, ya después de haber pagado su impuesto. 2011 baja a 15 dólares, por 100 dólares se quedaban 15 dólares, por 100 dólares, 5 dólares, y en el 2013 fue lo contrario. O sea, por cada 100 dólares que vendían, más bien perdían 16 dólares. Cada 2015 igual, cada 100 dólares de venta perdían 15 dólares. 2015, cada 100 dólares perdían 4 dólares. ¿Ya? O sea, aquí este porcentaje te dice de lo que tú vendes, cuánto te va a quedar a ti ya como empresa neto de ganancia, neto después de todos los gastos. ¿Cuánto te queda? Esa es la relación ganancia o pérdida neta entre las ventas. Muy bien. Eso ha sido un poco el tema del análisis de participación en el estado de situación financiera. ¿Ya? Tomamos como base el ingreso de actividades ordinarias, que sería el 100%. Vamos a movilizar paneles nuevamente para ir para arriba. Muy bien. Acá, bajo la misma metodología que hemos aplicado, nuestra base al momento de analizar la participación en el estado de resultados serán los ingresos de actividades ordinarias. Acá la base va a ser el total activo. ¿Ya? El total activo. ¿Qué porcentaje representa cada elemento del estado de situación financiera respecto del activo? Entonces acá voy a ir acá a efectivo, equivalentes de efectivo, poner el signo igual. Voy a ir al estado de situación financiera, que sería esta celda C8. Lo voy a dividir entre
el total activo. Aquí la base es el total activo. O sea, el total activo en realidad, ¿qué es? Toda la inversión que tiene la empresa en ese momento, a esa fecha del estado de situación financiera. O sea, toda la inversión que está incluida en la contabilidad, ¿ya? Porque hay intangibles o inversiones, bueno, que no son activos, por ejemplo, de repente una campaña de marketing. Una campaña de marketing, para términos contables, eso es un gasto. ¿Ya? Y de repente alguien puede tener una opinión diferente y lo puede considerar que es una inversión, pero en el contador, de acuerdo a sus normas contables, no lo puede incluir como un activo es los gastos de marketing. Se van directamente al estado de resultados como gastos. Muy bien. Entonces aquí igual vamos a tener que fijar la celda base, pero solamente la fila en este caso. El número de la fila que sería 24. El signo de dólar, el símbolo del dólar, ahí. Entonces, al momento que yo pueda jalar la fórmula, voy a tener, ¿qué significa 10%? Que el efectivo en el año 2016 era el 10% del activo total, o sea, de la inversión total de la empresa. Era el 10%. ¿Cómo fue en los demás años? En el 2010, 2011 era alto esa participación. Y eso lo jalamos hasta el total activo. Van a salir seguramente algunos errores, no todos tienen importe. Bueno, sí. Muy bien, entonces acá como ustedes ven esto que es la base, siempre va a ser el 100% y los demás representan el porcentaje. Por ejemplo, analicemos solamente los rubros más importantes o consolidados, digamos, sobre el total activo. Ya. Activo corriente, aquí vamos a tener el porcentaje que representó en cada año. Por ejemplo, en el activo corriente en el 2010 era el 68%, el activo no corriente el 32%, la suma de los dos da el 100%. Esto ha venido cambiando, por ejemplo, del 68 pasa al 65 y termina en 34%. O sea, a lo largo del tiempo, el activo no corriente ha incrementado su participación dentro de la estructura total de las inversiones. Entonces, el activo no corriente era 32% del total de inversiones en el 2010, ahora es el 66%. Situación contraria pasó con el no corriente, que bajó su participación. Bueno, hay más cosas que analizar, ya depende de, ustedes pueden ver cómo han crecido, cómo ha variado lo que es, o cuál ha sido la participación del efectivo equivalente de efectivo, las cuentas por cobrar comerciales, los inventarios, que los inventarios son un poco margen. Vamos a ver luego, igual, en este ejemplo, que hemos visto la parte del activo, igual con el pasivo. Bueno, aquí no hay monto, pero igual lo voy a considerar para luego poder dejar la fórmula. Otros pasivos financieros, todo esto lo vamos a dividir entre, si quiero lo divido entre el total activo, porque al final es lo mismo. O si no, lo divido entre pasivo y patrimonio. Como saben, la contabilidad tiene que ser igual activo al pasivo y patrimonio. Son iguales. Entonces, ahí matemáticamente no habría problema si lo tomo arriba o abajo. El tema es que el monto, el importe va a ser el mismo. Igual fijo. Bueno, ahí sale 0% porque se pudo verificar que no había importe. Y se copia hasta nuevamente acá, pasivo y patrimonio, tenemos que es el 100%. Bien. Rubros importantes. Bueno, aquí lo vamos a borrar. Ahí, al momento que ustedes lo tengan que presentar, borran los donde no debe ir el importe. Total pasivo, tenemos 60%. Y total patrimonio,
Voy a pintar de otro color. 64%. Esto es importante. Al igual que el activo corriente y el activo no corriente, la estructura dentro del activo total ha cambiado. Acá, el pasivo es deuda que tiene la empresa con terceros. ¿Ya? Esto es el porcentaje de deuda de la empresa con terceros. Y esto es el patrimonio. Recuerden que el patrimonio es del accionista o del inversionista. Entonces, si nosotros vemos el 2010, esta la columna ahí es el 2010. Acá también nos ayuda un poquito, el 2010. En el 2010, la empresa estaba endeudada en un 36%, mientras que su patrimonio era 64%. Es decir, por 100 soles de inversión que existe en el negocio, de esos 100 soles, 36% es deuda con terceros y 64% o 64 soles, si es en soles, es del accionista. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo en esta empresa. Pasa el tiempo y la empresa, vemos que el nivel de endeudamiento se va elevando. Llegó hasta el 79%. Analicemos este punto, que es el pico. Quiere decir que este es el año 2015 en el que estamos. Quiere decir que la empresa, por 100 soles de inversión que tiene en el negocio, por 100 soles de activo, 79 soles provienen de deuda con terceros, mientras que de los accionistas solamente provienen 21 soles. ¿Ya? O sea, el nivel de endeudamiento se incrementó demasiado en este año. Luego han bajado seguramente pueden haber sido por estrategias, por cambios en el mercado, los precios pudieron haberse recuperado, pero el análisis es para eso, para identificar dónde están los problemas que podría yo ir luego a profundizar en el análisis y lógico. Para el análisis viene el diagnóstico y del diagnóstico ya uno identifica problemas y el plan de acción para solucionar el problema. Entonces esto me dice pues que me estoy endeudando. Ahora la causa, uno tiene que profundizar luego con más datos para llegar a la causa y ver luego las soluciones. Muy bien, un poco el tema, eso es el análisis de participación, que eso se aplica en cualquier tipo de empresas, en cualquier tipo de estados financieros, inclusive hasta las instituciones financieras, que su forma de presentar su contabilidad es diferente a una empresa comercial o industrial. Luego tenemos otro tipo de análisis que es el de participaciones, perdón, el de variaciones. Acá hemos tenido participación, acá vamos a tener variación. ¿Ya? Aquí ya comparo saldos años con años. Igual voy a empezar con el estado de ingresos o el estado de resultados para ver la variación. Aquí yo he puesto 2011 con 2010, 2012 con 11, 13 con 12 y así sucesivamente, comparando año a año. Entonces, la variación vamos a restar, digamos, cómo se ha movido el saldo o el importe de un año a otro. Por ejemplo, veamos el 2016 con el 2015. Vamos al estado financiero, estado de resultados. Los ingresos de actividades ordinarias fueron 126,000. 126,260. Ojo que ahí está, se le agrega 3 ceros, porque es como lo presentan. En realidad estamos hablando ahí de 126 millones. Ya. 126 millones menos 89 millones que se vendieron en 2015. Esa es la variación. Aquí voy a poner menos 2015. Ya. Muy bien. Entonces ahí hemos visto que hay una variación positiva. ¿Por qué? Del 2015 al 2016 se ve que se han incrementado las ventas. Igual vamos a hacer año con año. Como ya están marcadas las celdas, yo solamente puedo jalar. ¿Ya? Y estoy comparando. Aquí estoy restando 2015 menos 2014. Aquí está 2014 menos 2013. Vamos a ver
ahí me sale 6.280. A ver, vamos a hacerlo para confirmar nomás. 2015 menos 2014. 6.280, es correcto. ¿Ya? Entonces, acá, del 2010 al 2011, las ventas se incrementaron en 15 millones. Ahí, en la presentación de los estados financieros, vemos que tiene 3 ceros más. ¿Ya? Son 15 millones ahí. En cambio, del 2011 al 12, las ventas bajaron 4 millones. Del 2012 al 2013, las ventas bajaron 11 millones. Acá bajaron 8 millones y bueno, luego se empieza nuevamente a recuperar. Ahora vamos a ver el costo de ventas, cómo ha evolucionado también. Costo de ventas, 82 menos 80. Ya. Ahí sale con negativo, ¿no? Con negativo. Hay un incremento del costo de ventas de 1.971.000. Ya. Aquí vamos a ver el 2010 con el 2011. Vemos que el costo de ventas es de 57 millones. Pasó a 72 millones. ¿Qué sucedió en esta situación? El costo de ventas aumentó. ¿Ya? El costo de ventas aumentó. Se refleja aquí negativo porque el primero es negativo, menos con menos se convierte en positivo y saca la diferencia, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta que si está con negativo, el costo de ventas ha sido un incremento. Y acá, por ejemplo, vamos a ver que está en positivo, el costo de ventas bajó. Entonces, ahí vemos nosotros cómo ha sido el comportamiento tanto de las ventas como del costo de ventas. Ahora, aquí ya surge el problema. En este año 2012-2011. ¿Qué sucedió con las ventas? ¿Qué sucedió con las ventas? Las ventas aquí disminuyeron. Disminuyeron. ¿Y qué pasó con el costo de ventas? Está con negativo. Les había comentado que negativo es que incrementó en este caso, porque es negativo. Incrementó el costo de ventas. Y vamos a verlo acá. 2011-2012. Ustedes se dan cuenta, analizamos estas dos cifras. Voy a ampliar un poquito para que lo vean mejor. 2011 al 2012 las ventas de 107 millones más 738.000 baja a 103 millones 402.000. Las ventas bajan. ¿Pero qué pasó con el costo de ventas? El costo de ventas incrementó. ¿Ya? De 72 millones 153 pasó a 80 millones. Ahí complicado, porque tus costos se elevan y tus ingresos caen. Y eso acorta la utilidad bruta, ¿ya? Afecta directamente a la utilidad bruta. Y acá lo vemos. O sea, el ingreso disminuyó, el costo de ventas que está presentado en negativo aumentó. ¿Ya? Entonces, ahí uno entra a analizar. Si estuviera analizando esta empresa y no la conociera, yo digo, ¿y por qué bajaron las ventas? Bajó el precio, bajó la cantidad, y luego, ¿por qué se incrementó el costo de ventas? Pudo haberse incrementado el costo de la materia prima, pudo haberse incrementado la mano de obra o cualquier otro elemento del costo que afecta directamente a ese resultado. Entonces, esto ayuda, digamos, a ver qué tengo que analizar. ¿Dónde empiezo a analizar? Las ventas, en este ejemplo, la empresa, como les he comentado, es una exportadora, se ve afectada por los precios internacionales. Y ahí un poco difícil, cuando estoy con productos que son commodities, difícil que yo pueda influenciar en el precio. Más bien, tengo que ver productos que se diferencien para poder mejorar el precio.
vamos a continuar ya. Ahora sí he explicado esto, tanto los ingresos como las ventas, perdón, como el costo. Voy a jalar nomás las celdas para los demás elementos. Bueno, aquí vemos que la variación del 2010 al 2011, la utilidad disminuyó en 1.350 millones. Imagínense, voy a ponerlo acá. Voy a inmovilizar un momentito para verlo. Estamos viendo directamente la utilidad. ¿Cómo ha variado la utilidad de estas empresas en esos años? De esta empresa en esos años. Empresa real que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces aquí, del 2010 al 2011, la utilidad de la empresa disminuyó en 1.350.000. Acá ustedes ven en el título que dice en miles de dólares. 1.350.000 disminuyó la utilidad. Del 2011 al 2012, ¿cuánto disminuyó la utilidad de esta empresa? Disminuyó 10.392.000 dólares. Y del 2012 al 2013, la disminución fue 20 millones de dólares. Después empieza a recuperarse y la utilidad otra vez empieza a crecer. O sea, no es que se generó utilidad en el 2013 o 2014, no es que se generó utilidad, sino que el resultado empezó a variar positivamente. Veamos acá. Aquí estamos. 2017, esto fue, voy a inmovilizar también un poquito acá para poderlo ver. Ahí estamos. 2010. 2010, lo voy a sombrear para que se pueda diferenciar. 2010 al 2011, la utilidad de 17 millones que tenían baja a 15 millones al 2011, luego baja a 5 millones y luego tienen pérdida de 14 millones. Luego en el 2013 al 2014 hay una variación positiva, pero no significa que tenga utilidad, sino que la pérdida fue menor. De 14 millones que perdieron en el 2013, ahora perdieron 12 millones y en el 2015 perdieron 3 millones. 2016 nuevamente se recuperaron. 2017-18 habría que analizar cómo estuvo en esos años. Movilizar. Ya, muy bien. Eso ha sido un poquito para ver el tema de la variación en cuanto al estado de resultados. Igual vamos a hacer con el estado de situación financiera. Tenemos el 2016, le vamos a restar lo del 2015 para ver cómo varió esta cuenta de un año a otro y así sucesivamente. El análisis de variación es medir precisamente esos cambios en los saldos que se han dado en cada cuenta contable. Entonces ahí estoy viendo que efectivo y equivalentes de efectivo del año 2015 al 2016 se ha incrementado en 5.369.000. Vamos a ver qué sucedió con los demás años. Del 2010 al 2011 había un incremento de 4 millones, pero del 2011 al 12, caja disminuyó en 20 millones, 563.000. 2012 al 2013 también disminuyó 7 millones. 2013 al 14 lo mismo y de 14 al 15 siguió disminuyendo. Ya, muy bien. Copiamos eso, ya las fórmulas están ahí, lo copiamos hasta la parte final. Bueno, aquí vemos que algunos tienen 0,0. Este no debe ir porque es el título del patrimonio. Esos importes
no corresponde, lo borramos. Pero vemos que el capital, esto sí es correcto, porque el capital emitido sí tiene saldo. Y lo que les había comentado hace un momento, porque lo hemos visto acá, si entramos a ver el capital emitido, vemos que todos los años ha sido lo mismo. Por eso es que no hay variación y sale cero. Igual lo que son acciones de inversión. Ya, es un ejemplo de algunas cuentas que no se han movido, pero otras sí. Entonces aquí vemos la variación que se da en cada saldo contable respecto al año anterior. Muy bien. Ustedes ya ahí pueden empezar a ver qué cuenta es la que más les llama la atención y sobre eso pues ustedes profundizar su análisis y ver qué es lo que pueden corregir en la empresa. Esto lo borro también. Muy bien. Ustedes ahí pueden eliminar los ceros que no corresponden. Ahora vamos por la pantallita no puedo ver, pero voy a tener que verlo por acá. Variación porcentual. Variación porcentual. Ahora, esto es lo que hemos visto nosotros acá, digamos, es la variación en términos monetarios, en términos nominales, en dólares. Ahora vamos a verlo, pero en términos porcentual. ¿Cómo han variado? ¿En qué porcentaje ha variado año a año? Lo puedo hacer viendo la variación entre la base del año del cual quiero ver cuánto ha variado, o lo hago directamente desde el estado de situación financiera, dividiendo simplemente el importe de las ventas. Nuevamente empiezo con estos resultados, se divide entre el año anterior. Entonces aquí estoy dividiendo el saldo o las ventas del año 2016 que están en la celda C49 entre las ventas del 2015 que están en la celda D49 para ver qué representa o cuánto es digamos, esa variación, pero ahora en término porcentual tengo que restarle 1. Entonces ahí me dice que hay una variación del 41%. Quiere decir que de esta variación que se ha dado del 2015 al 2016, esa diferencia referente al saldo del 2015 representa el 41%. ¿Ya? Entonces es una variación importante en las ventas que ha representado el 41%. Y así sucesivamente jalo la fórmula y puedo ver que del 2011 al 2017 la variación fue 17%, después tengo disminución 4%, disminución 11%, disminución 9% y nuevamente se ha incrementado. Entonces, del 2015 al 2016 hay una variación importante. Vamos a ver qué pasó con el costo de ventas. ¿Ya? Costo de ventas del 2011 al 2017 se incrementó en 25%, después se incrementó en 12%, en 9%, luego disminuyó en 9%. 2014 al 15 no hay mucho, pero del 2015 al 16 solamente varió 2%. Esto es positivo, miren, o sea, mientras que tus ventas se incrementan en 41%, tu costo de ventas solamente se incrementó en 2%. El margen de utilidad ha sido significativo en este año. Y ahí lo vemos, la variación, ¿no? O sea, mientras que acá se movió en 2%, acá se ha incrementado en 394%. O sea, la recuperación acá ha sido importante. Y así sucesivamente, cada elemento puedo ir comparando su variación. Y siempre lo que interesa, ahora vamos a ver por acá, no hay... Bueno, aquí sale negativo porque acá ha sido pérdida, ¿no? Pero por eso es que vemos acá que hay una variación negativa. Muy bien, entonces un poco ese es el término de la variación. Acá, bueno, acá veo que hay uno que está que sale con error porque está dividiéndose entre cero. Entonces esto ustedes lo pueden eliminar
de preferencia eliminar, ¿no? Porque si lo están exponiendo, lo están presentando, sale ese error porque un número no se puede dividir entre cero. Seguramente en un año de esos la base era cero, por eso sale ese resultado. ¿Ya? Donde está cero lo pueden eliminar, o hay funciones de Excel que te permiten eliminarlo también. Eliminarlo desde el momento que lo ejecutas. Igual vamos a ver la variación de efectivo y equivalente de efectivo y de las demás cuentas, pero en términos porcentual. Esto entre 2015 menos 1. Entonces, del 2015 al 2016, caja se incrementó en 127% y ahí vemos la variación de 2010 al 11 se incrementó en 14, pero del 11 al 12, ¿cuánto bajó caja? 52%. ¿Ya? Seguramente que esos años han sido bien complicados para esta empresa y 2014 al 15 lo mismo, una variación negativa de 53%. Esto ya se jala nada más. Y igual vamos a tener solamente algunos errores que habrá que eliminarlos luego para ver la variación. Muy bien, ahí ya lo demás lo voy a dejar para poder avanzar, pero ya saben que esto hay que eliminarlo y el error se debe a que en un año no hay monto, no hay importe, por eso es que sale el error de división. ¿Ya? Pero lo importante es entender, digamos, para qué me sirve un poco para ver el cambio que se ha dado en las cuentas contables o en los importes que están en los estados financieros en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años que estoy evaluando. Vamos ahora al tema de los ratios. Entonces aquí, los ratios que tradicionalmente se estudian están vinculados con la liquidez, la prueba ácida, la liquidez absoluta y el capital de trabajo. La liquidez. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo. ¿Ya? O sea, la capacidad de respuesta de la empresa para cubrir sus deudas de corto plazo. Y vamos a verlo aquí, que lo que relaciona es el activo corriente entre el pasivo corriente. Recuerden, el pasivo es deuda que hay que pagar. El tema, cuando hablamos de pasivo corriente, son deudas que hay que pagar en el año que viene o en el transcurso de 12 meses. Ahí se me vencen estas deudas. Entonces, esas deudas son compromisos ya contraídos por la empresa que hay que cancelar en el transcurso del año siguiente. O sea, si mi balance o mi estado de situación financiera es al 31 de diciembre del 2016 y tengo pasivo corriente, quiere decir que son deudas que tengo que pagarlas en el 2017. Si estoy en el año 2018 y tengo pasivo al 31 de diciembre del 2018 calificado como corriente, son deudas que hay que pagar en el 2019. ¿Ya? Y la parte no corriente es lo que pago después de ese tiempo. Muy bien. Entonces, el activo corriente también son recursos que se espera que se conviertan en efectivo también en el corto plazo, o que voy a utilizarlos en el corto plazo. Entonces aquí, liquidez corriente relaciona, por un lado, lo que es el activo corriente versus el pasivo corriente. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo de deuda 10 soles como pasivo corriente. Esa es mi deuda al inicio del año. 10 soles de pasivo corriente. ¿Qué significa? Que esos 10 soles los voy a tener que pagar en el transcurso del año. Son salidas de dinero que ya tengo establecidos. ¿Ya? Es pasivo corriente, 10 soles. ¿Y mi activo corriente qué es? Son mis recursos del negocio que voy a esperar que se conviertan en efectivo en el corto plazo. ¿Para qué? Para cubrir esa deuda, para cubrir esos 10 soles. Ahí, dentro del activo corriente, encontramos la misma caja, que ya es efectivo, pero tenemos cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, los inventarios, las mercaderías, que espero vender para que se conviertan en efectivo en el corto plazo, y eso me va a servir para pagar
este pasivo corriente. O sea, para yo tener liquidez, mi activo corriente tendría que ser mayor a 10. En este ejemplo, si yo tengo deuda de 10 soles como pasivo corriente, para tener liquidez en una empresa comercial o de producción, lo normal es que, o lo recomendable es que este indicador, que el activo corriente sea mayor al pasivo corriente. ¿Ya? Por lo tanto, si yo divido activo corriente entre pasivo corriente, ese resultado tiene que ser mayor a 1. Si es mayor a 1, me está diciendo que mi activo corriente es mayor que mi pasivo corriente. Si el resultado es menos de 1, quiere decir que en ese momento mi activo corriente es menor que mi pasivo corriente. Es decir, supongamos que solamente tengo de activo corriente 8 soles y de activo corriente 8 soles y mi pasivo corriente es 10 soles. Si yo divido activo corriente 8 entre 10 me va a salir 0.80. Ahí es menos de 1. Significa que mi activo corriente en ese momento no cubre mi pasivo corriente. Estamos hablando de ese momento, al momento del balance. Porque ustedes saben que las actividades económicas son dinámicas. Entonces, de repente, por ejemplo, en una empresa de servicios no tiene mercadería. En una empresa de servicios sí es normal que ese indicador por lo general sea menor a 1, pero en una empresa comercial es difícil. Pues, o sea, ahí sí los problemas de liquidez se verían si es que el activo corriente es menor que mi pasivo corriente. ¿Ya? Entonces, eso es un poco para entender este indicador. Lo que voy a hacer es dividir el activo corriente que está acá, todos los activos corrientes, entre el pasivo corriente que está en la celda C34. ¿Ya? Entonces ahí me sale 0.91. Entonces lo que les comentaba, si sale 0.91 es que en ese momento, al cierre de ese balance o al cierre de ese estado de situación financiera, el activo corriente es menor de mis deudas ya contraídas para el corto plazo. Y bueno, ahí hay que trabajar para ver cómo se soluciona el problema. ¿Ya? Miren cómo estaba en el 2010. En el 2010 tenía 3.8, o sea, ese activo corriente era superior 3 veces a mi deuda, que es pasivo corriente, la deuda pasivo corriente. ¿Ya? Y así ha venido disminuyendo ese importe a lo largo del tiempo hasta verse afectado. Imagínense, los problemas de liquidez se han dado principalmente en el año 2015. ¿Ya? Ahí su activo corriente no cubría el pasivo corriente. Vamos a ver prueba ácida. Prueba ácida, digamos, excluimos del activo corriente las existencias y otros activos. Nomás nos quedamos con caja y con cuentas por cobrar comerciales. ¿Ya? Entonces aquí va a ser, voy a ponerle igual una suma. Voy a sumar acá. Aquí solamente voy a considerar efectivo equivalente a otros activos financieros y cuentas por cobrar comerciales. ¿Ya? Otras cuentas por cobrar lo voy a considerar, sí, pero no son del giro del negocio. ¿Ya? Por lo tanto, lo considero o no lo considero, eso ya va a depender de la evaluación que se haga en el momento de esas cuentas por cobrar. Para el ejemplo no lo voy a considerar, solamente vamos a considerar efectivo, otros activos financieros y cuentas por cobrar comerciales. Esos 3 importes estoy excluyendo de mi activo corriente las otras cuentas por cobrar, los inventarios, y yo digo, con mi efectivo, más mis otros activos, más mis cuentas por cobrar comerciales, ¿con eso me es suficiente para cubrir mi pasivo corriente o no? ¿O cuánto cubren del pasivo corriente? Entonces, eso, la suma de estos importes lo divido entre el pasivo corriente que está acá, C34. Ya, sale 72. Entonces solamente pueden cubrir 72. Quiere decir, por cada, si yo tengo que pagar un sol de deuda, si yo ya tengo contraído un sol de deuda, quiere decir que con mi activo corriente, que en este caso mis cuentas por cobrar comerciales, más mi caja, más mis inversiones mobiliarias, solamente voy a disponer de 0.72. 72 céntimos. Y miren, antes, digamos, a lo largo del tiempo vemos cómo se ha deteriorado la situación de liquidez de esta empresa.
Liquidez absoluta ya solamente es caja. Caja y los valores negociables que se pueden hacer en efectivo en el muy corto plazo. Ya, liquidez absoluta va a ser igual. Voy a sumar de todas maneras acá. Efectivo, equivalente de efectivo y otros activos financieros que se pueden vender en cualquier momento. Eso entre el pasivo corriente. El pasivo corriente. Aquí tenemos 0.28, eso se copia hasta el 2010 y vemos, aquí prácticamente es caja todo, es prácticamente todo caja, hay pocas inversiones mobiliarias. Entonces miren que en el año 2010 esta empresa ya con la caja tenía la capacidad para pagar su deuda de corto plazo. O sea, tenía un exceso de liquidez en esos años. Miren cómo se deteriora la liquidez. Cómo se ha deteriorado a lo largo del tiempo. Bueno, estamos casi sobre la hora. Capital de trabajo neto. Capital de trabajo neto es la diferencia de activo corriente menos pasivo corriente. ¿Ya? Esa es una forma, la más tradicional, cómo se hace el cálculo. ¿Ya? Porque hay, o sea, el importe al que se llega haciéndolo desde el punto de vista del pasivo es el mismo importe, pero se le da otro enfoque en su análisis. ¿Ya? En esta ocasión vamos a hacer activo corriente menos pasivo corriente, nada más, eso es mi capital de trabajo. Activo corriente menos pasivos corrientes. El capital de trabajo es negativo. ¿Ya? Capital de trabajo negativo. Bueno, antes teníamos un importante capital de trabajo, a lo largo del tiempo también se ha deteriorado. Muy bien. Vamos a ver ahora los indicadores de gestión, que estos son rotación de cuentas por cobrar. Días de rotación, días de rotación. Primero vamos a ver rotación de cuentas por cobrar. ¿Ya? ¿Cómo calculo rotación de cuentas por cobrar? O sea, es un indicador que me dice más o menos mis cuentas por cobrar, cuántas veces en el año han rotado. Cuántas veces ese saldo de cuentas por cobrar que está en mi balance o en mi estado de situación financiera ha rotado a lo largo del tiempo. Eso se analiza, vamos a hacerlo en esta ocasión, primero calculando las ventas entre el saldo de las cuentas por cobrar comerciales. ¿Ya? Algunos autores trabajan directamente las ventas al crédito entre las cuentas por cobrar comerciales, un poco para que el indicador sea más exacto. Pero cuando no tenemos ese dato, podemos trabajar sobre las ventas totales. El tema es que ahí el promedio va a incluir las ventas que se han hecho al contado, ¿no? Pero si no hay información, al menos ese dato se puede utilizar. Entonces, rotación de cuentas por cobrar, vamos a tener ingreso en ventas, o en este caso se denomina ingreso de actividades ordinarias, entre cuentas por cobrar comerciales. ¿Ya? Cuentas por cobrar comerciales. Quiere decir que las ventas o las cuentas por cobrar comerciales han rotado, ese saldo de cuentas por cobrar comerciales ha rotado 8.43 veces en el año. Y lo arrastramos y tenemos 4.03, todos los datos ahí establecidos. Esa es la rotación del saldo de las cuentas por cobrar. Ahora, queremos ver en promedio cuántos días se demora en pagarnos un cliente. Ahí tenemos que tener bastante cuidado. Si yo estoy trabajando con estados financieros que son de un año, entonces para calcular el día de rotación de cuentas por cobrar comerciales voy a dividir 360, tomando los días comerciales, entre 8.43. ¿Ya? Y me sale 42.70 días. Quiere decir que la empresa en promedio se demoraba en cobrar sus ventas al crédito 42.70 días, o sea, redondeado 43 días. Ya, 43 días se demoraba en cobrar. Muy bien, vamos a ver cómo están acá. Yo les decía que tengan cuidado porque si ustedes están trabajando con estados financieros a 80 días, perdón, a 180 días, a 6 meses,
En vez de poner 360, pondrán 180. Si los estados financieros son a 3 meses, pondrán 90 días. Si es al mes, pondrán 30. ¿Ya? Aquí, como son estados financieros anuales, por eso he puesto 360 días. Hay que tener cuidado al momento de hacerlo. Miren que en el 2010 la empresa se demoraba más tiempo en cobrar sus ventas, pero tenía más liquidez, tenía más rentabilidad, ¿no? Debe ser, las condiciones del mercado te permitían esperar a tus clientes hasta casi los 90 días. Y así ha venido variando ese promedio y actualmente está en 42.70 días. En 43 días se demora en cobrar. Eso es rotación de cuentas por cobrar y los días de rotación de cuentas por cobrar, o sea, los días de cobranza. Vamos a ver ahora la rotación del inventario. La rotación del inventario, algunos toman saldos promedio del inventario y costo de ventas, o sea, el costo de ventas entre el saldo promedio del inventario. Eso ya depende del criterio con el que ustedes quieran evaluar. No algunos evalúan sobre el saldo del año que están evaluando, otros toman el promedio del inicio y del final, del inicio con el que empezaste el año y con el que terminas, sacan un promedio de inventario y eso lo utilizan. Pero eso ya es un tema de detalle que ya depende del criterio que ustedes establezcan al momento de la evaluación. Vamos a ver, rotación de inventarios. Acá yo les estaba hablando que es el costo de ventas que está en el estado de resultados, el costo de ventas entre los inventarios. Como ustedes se dan cuenta acá, yo voy a tomar el saldo de un año, pero ustedes pueden tomar el promedio, pudieron haber tomado el promedio por año, el promedio del año que está evaluando, el promedio del año que se estaba evaluándose con el año anterior. ¿Ya? Eso ya, como ustedes se dan cuenta, el inventario casi se mantiene en los mismos importes, no necesito utilizar el promedio. Si la variación fuera significativa, ahí tal vez sí podría utilizar el promedio. Sale negativo porque el costo de ventas es negativo. Le voy a poner el signo menos para que salga. Entonces, aquí me dice ese dato que mis existencias o mi mercadería o lo que fuere, en promedio me demoro en venderlo me estaba equivocando. Aquí lo que se indica es que mis existencias, ese saldo de existencias han rotado en el año 20.75 veces. ¿Ya? Esa es la rotación del inventario. ¿Ya? La rotación del inventario. Antes rotaban 15 veces. Uy, ¿qué pasó? Antes rotaban 15 veces. Otro, bueno, ha venido variando y ahora rotan 20.75 veces. Vamos a ver, igual como hicimos con cuentas por cobrar, ¿cuántos días me demoro en promedio en vender esas existencias? Voy a poner, si estoy hablando de un estado de situación o un estados financieros anuales, 360 entre el importe que acabo de calcular, que es la rotación de inventarios. Y me sale que me demoro en promedio 17 días. O sea, mi mercadería o mis productos llegan a mi almacén y se demoran en ser vendidos en promedio 17 días. Y así sucesivamente calculamos. Antes me demoraba 23 días, 27 días, 20 días. Ahora me demoro en promedio 17 días en vender. Entonces, mientras tengo mi producto en almacén y me demoro en cobrar, ¿cuántos días demoro en que lo que estoy invirtiendo en ese producto se convierta en efectivo? ¿Ya? Porque primero está en producto, en existencias, en almacén, digamos, luego está en cuentas por cobrar y finalmente se convierte en efectivo. Entonces todo eso se suma. Estamos hablando de 60 días, o sea, en esta empresa, para ver efectivo, se demora 60 días en promedio. Antes se demoraba 121 días, 69 días, 89 días. Ha sido un poco variable a lo largo del tiempo. Depende a veces del cliente, de cómo negocies también. Muy bien, esos son algunos indicadores. Rotación del activo también
El activo es la inversión total que tiene la empresa contabilizada a un momento determinado. Entonces, ese activo, que es la inversión y que está, digamos, cuantificada esa inversión en los estados financieros, hay que ver cuántas veces ha rotado. Y vamos a, en este caso, calcular esa rotación considerando las ventas o los ingresos de actividades ordinarias entre el total activo, entre los 92 millones. Y tengo 1.37 veces. Antes rotaba 0.99, bueno, se ha mantenido por ahí, ha mejorado más bien en este año 2016 la rotación del activo. Entonces, digamos, cuán productivo o cómo estoy utilizando el activo. ¿Le estoy sacando provecho? ¿En qué año le he sacado más provecho? O como un impulsor de las ventas en el año 2016. El margen de utilidad bruta, esto va a ser, digamos, calculado del estado de situación financiera, o perdón, del estado de resultados de la utilidad bruta o la ganancia o pérdida bruta entre el ingreso. Ya, me sale 34%. Ahí vamos a ver cómo ese resultado o ese ratio se vio afectado en los años donde los precios estuvieron bajos. Margen de utilidad operativa, yo puedo ir directamente a mi ganancia operativa entre las ventas o el ingreso de actividades ordinarias. Y copiamos también, luego ya será cuestión de que se analice cómo han estado estos indicadores. Y la rentabilidad de ventas es la utilidad neta entre las ventas. ¿Ya? Que un poquito esto ya lo habíamos comentado antes. Ya lo habíamos comentado al momento que hicimos el análisis de participación. ¿Ya? Esto ya lo hemos analizado, pero dentro del análisis de participación. La rentabilidad del activo, eso sí no lo habíamos visto. ¿Ya? La rentabilidad del activo, o sea, depende de la óptica que le quiera dar. ¿Quiero verlo sobre mi utilidad operativa o sobre mi utilidad neta? Ya eso depende de cómo lo quieran analizar. Por lo general, yo siempre lo analizo sobre la utilidad neta, porque es lo que queda pues, del negocio. Salvo que haya por ahí algún ingreso que no tenga que ver con el giro del negocio, se puede excluir. Pero si todo es del negocio, a mí lo que me interesa es ver la utilidad neta sobre el activo total. Utilidad neta sobre el total activo. ¿Cuánto fue? 21%. O sea, eso quiere decir que el activo tiene un rendimiento del 21% en ese año. Bueno, los demás... Los años donde estaban bien se mantenían 18, 17, los años de pérdida, lógico, sale negativo esa rentabilidad. Rentabilidad del patrimonio. Esto es importante porque es lo que le interesa al accionista. O sea, ¿cuánto gana el accionista por tener su capital ahí? Acá ganó, bueno, la ganancia fue 19 millones entre el patrimonio, lo que tiene el accionista. Patrimonio es lo del accionista. 54%, o sea, una rentabilidad alta. 28, 27, ya. Un poco que se está recuperando en el 2016, porque miren también cuánto perdió de patrimonio en el año 2013, 14, perdieron 45, 61, 19, acá recién nuevamente se recupera. Bueno, ya nomás nos quedan unos indicadores, el endeudamiento total, la autonomía financiera y endeudamiento patrimonial. Endeudamiento total es pasivo sobre el total pasivo y patrimonio. O sea, ¿qué porcentaje representa, en este caso, el total pasivo entre el total pasivo y patrimonio que eran los 92 millones? Aquí le voy a dar un poquito de espacio que no se ve. Ahí está. Entonces, las dos fuentes de financiamiento principales de una empresa son pasivo
y patrimonio. El pasivo es terceros y el patrimonio es del accionista. Entonces aquí lo que estoy relacionando, el pasivo, ¿qué porcentaje es del financiamiento total? Ya, eso es lo que hemos visto. Y eso pues lo vamos a ver a lo largo del tiempo también. Vemos que esto se ha incrementado. Ya lo habíamos visto también cuando vimos el análisis de variaciones, que también ayuda a eso. Ya lo hemos visto que la empresa se ha endeudado a lo transcurso de estos años, incrementó su endeudamiento. Y la autonomía financiera, pues, es lo contrario. Es patrimonio sobre pasivo y patrimonio. Entonces, la autonomía financiera era alta en el año 2010, pero se perdió autonomía financiera entre el año 2014-15. Dependía yo más de terceros que de mis mismos accionistas y se empieza a recuperar en el 2016. Y endeudamiento patrimonial es igual al pasivo sobre patrimonio. ¿Ya? Pasivo, total pasivo sobre el total patrimonio. O sea, ¿cuántas veces mi patrimonio está endeudado? 1.52 veces. Este es un indicador muy importante que las empresas que otorgan crédito, los bancos, lo analizan y le ponen límite. Por ejemplo, hay unas instituciones financieras que aceptan que ese indicador sea máximo 1.5. Algunos aceptan hasta 2, otros hasta 3, ya depende del nivel de riesgo y control que pueden establecer sobre sus clientes. ¿Ya? Bueno, eso ha sido la segunda clase del día de hoy, un poco relacionado con lo que son análisis de los estados financieros. Hemos visto participación, variación y los ratios financieros. Los principales ratios o los que tradicionalmente se aplican en cualquier tipo de organización. O sea, este ratio lo pueden aplicar en empresas de servicios, empresas comerciales, empresas industriales, con los bancos sí seguramente van a haber algunos cambios, pero no tan importantes. Digamos que el fondo hay que analizar liquidez, hay que analizar rentabilidad, rotación, eso siempre se va a hacer. Muchas gracias, será hasta el próximo martes, Dios mediante.